Para la realización de este documento histórico nos hemos encontrado con el hándicap de la ausencia de trabajos anteriores y de un archivo sobre la historia del club. Eso nos ha obligado a navegar por las hemerotecas e internet, entrevistar personalmente a jugadores, presidentes, directivos y periodistas de las distintas épocas del club, a pedir la colaboración de investigadores locales y aficionados de todo tipo, que han cedido fotografías, documentos y vídeos esenciales para narrar la historia de un club con 90 años de historia. Sobre la fecha de creación concreta del Algeciras Club de Fútbol han existido dos versiones, una que habla del año 1923 y otra que lo hace dando como punto de partida 1912. La documentación encontrada ha disipado cualquier duda. Sin ningún género de dudas, 1912. Me explico. La duda de 1923 es debido a un libro de actas que figura, y que yo lo tengo, que está desde el 1 de enero de 1923 al 12 de febrero de 1925. Ese libro de actas recoge casi todo lo inicial de la Algeciras. Y me refiero que no hay duda que sea el 1912, porque poseo un certificado de la Real Federación, de la Federación Andaluza de Fútbol, encabezado por don José del Río Jiménez, abogado, secretario general de la Federación Andaluza de Fútbol, que dice así: certifico que, consultados los antecedentes que obran en el negociado correspondiente de esta Secretaría General de mi cargo, resulta que nuestro afiliado Algeciras Club de Fútbol se encuentra inscrito en esta federación territorial con fecha 27 de octubre de 1912. Creo que la duda está resuelta. Si el club fue creado en 1912, no queda tampoco duda de que en 1923 sufrió una profunda reorganización. En ella se creó una junta directiva que dio forma a los primeros estatutos conocidos de la entidad y se inscribió en la Federación Andaluza y la de Gibraltar. Conozcamos aquellos primeros y vitales pasos del Algeciras Club de Fútbol. El Algeciras Fútbol, en sus estatutos y reglamentos, recoge en el capítulo primero el principal objeto para la constitución de la Sociedad Balompédica Algecireña, que no es otro que el fomentar y propagar el deportivo juego del fútbol. Pero también en esos añejos documentos se reflejan la difícil realidad social de un país que desde 1917 vivía una profunda crisis que se manifestaba en un ejército descontento por la actitud de abandono del gobierno. Las condiciones sociales, políticas, en la España de 1923 eran bastante duras. Y ello lo recoge el Estatuto de la Algeciras, en el cual se expresa la imposibilidad o la prohibición de que el socio de la Algeciras haga ningún tipo de manifestación de tema político, religioso o, como dice textualmente, incluso algún tema que atente contra la moral pública de ese momento que se estaba viviendo. El Algeciras Fútbol, en sus estatutos y reglamentos, recoge en el capítulo primero el principal objeto para la constitución de la Sociedad Balompédica Algecireña, que no es otro que el fomentar y propagar el deportivo juego del fútbol, y para finalizar, un rasgo del tradicional sentido de la solidaridad que siempre ha sido una constante en la historia del Algeciras Club de Fútbol. Vayamos al capítulo primero, artículo 5 de sus estatutos, que dicen: en caso de disolución, los fondos o remanentes que hubiere, así como todos los efectos, pasarán a dominio del asilo de ancianos. En cuanto a los primeros socios, estos se dividían en honorarios, de número, jugadores y aspirantes. Los honorarios eran nombrados a propuesta de la Junta Directiva. Los de número eran los que realmente constituían la sociedad. Los socios jugadores eran designados por la Junta Directiva. Hemos conversado con el señor Puyol, socio jugador del Algeciras en el año 1925. Yo nací en Algeciras en 1906, en la calle La Gloria número 2. 60 céntimos te costaba la general y 3 pesetas te costaba la preferente.
y los socios de Algeciras pagaban 3 pesetas todos los meses. De luego, que yo pagué 2 meses de socio de la Algeciras. Y después me hicieron socio jugador y yo no pagaba. Los socios jugadores no cobraban nada, pero hemos descubierto que aquello no era del todo cierto. La vida en la Algeciras de los años 20 era dura. Era el presidente don José Soriano, el secretario que tenía don Miguel González. Y yo le dije que me quedé parado luego y que yo no iba a divertir a la gente luego y mis hermanos me iban a mantener. Y entonces este señor, por abajo de cuerda de todo el mundo, yo ganaba 24 pesetas la corsera española de peón de Arbañí. Y entonces me dio 70 pesetas, me daba que tenía que ir todos los martes para que no se enteraran los demás. Y no iba a ir el sábado, me mandaba el martes, tenía que ir a la oficina y él me pagaba ese dinero. Como muestra del socio, hemos conversado con el socio número 1 de la Algeciras, Enrique Muñoz Méndez. Hombre, voy al fútbol desde chiquitito, de los 4 o 5 años empecé yendo con mi padre al Calvario, luego seguí yendo al antiguo y viejo Mirador, el precioso viejo Mirador, y ahora sigo sufriendo en el nuevo Mirador, claro está. El socio se hace sufriendo poco a poco y aprendiendo del fútbol, y llega un momento que se es socio por verdadero corazón y por verdadero sentimiento. Cualquier tiempo pasado fue mejor, el fútbol era de otra manera. Hoy el fútbol se ha comercializado en exceso. Entonces, aquel tiempo era un fútbol más sentimental, más del pueblo. Hoy el fútbol es muy técnico y la juventud mira el dinero, mira las grandes figuras, pero no mira el fútbol de su pueblo como lo debía de mirar, como creo que Algeciras merece. El 29 de junio de 1923 se autorizó al presidente de la Sociedad de Fútbol para utilizar el escudo de Algeciras en su documentación, equipo que paseaba el escudo y el nombre de Algeciras allá donde iba.